Isaías capítulo 53. Vamos a leer a partir del versículo 4. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Quiere decir, Isaías antes, en estos versículos que vamos a leer ahora, Isaías va a hablar del amor de Cristo, pero antes de hablar ya empieza creando una interrogación. Dice: nadie me va a creer lo que voy a escribir aquí. Nadie, yo sé que nadie me va a creer. Mira, ya empieza escribiendo, sabiendo que nadie le va a creer, que nadie va a entender lo que le va a escribir. Y a partir del versículo 4 dice: ciertamente llevó Él, y está hablando de Jesús, nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en Él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Yo estaba estudiando un día este texto con un judío, y cuando le di mi interpretación del texto, diciendo que aquí este texto estaba hablando de Jesús, del Mesías, porque ellos esperan un Mesías. El pueblo judío espera al Mesías todavía, porque para ellos el Mesías vendrá victorioso, glorioso, libertador. Ellos no pueden entender que el Mesías haya venido humilde, siervo, para morir, porque ellos esperan un Mesías político. Ellos no aceptan un Mesías espiritual. Y cuando yo le di la interpretación de este texto, él me dijo: pastor, esa interpretación que usted hace de este texto es una interpretación inmoral. Y yo le pregunté: pero ¿por qué inmoral? La palabra inmoral es muy fuerte. Me dice: porque que un malo muera por lo que hizo, eso es justo, eso es moral. Pero que un bueno que no hizo nada muera por un malo, eso es inmoral. Y puede ser, querido, desde el punto de vista humano, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario no fue justa, fue inmoral. Pero Dios te amaba tanto que el Señor Jesucristo padeció la más o la peor de las injusticias que alguien pudiese haber sufrido. El día que tú entiendas lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario, no te va a quedar otro camino sino apasionarte por Cristo. Porque a veces tú no amas a Jesús porque no has entendido su amor. Te voy a contar una historia. Cuando era muchacho y estudiaba en el colegio, yo estudié en un colegio con internado, el internado de chicas y el internado de varones. Y un compañero mío, estábamos ya en el segundo, tercer año de teología, un compañero mío muy tímido. Esta es una historia linda del amor de la chica más linda del colegio, con el muchacho más feo del colegio. ¿Ya viste una chica linda? Multiplica por 10, esa chica era así, linda. ¿Ya viste un muchacho feo? Multiplica por 10, ese muchacho era así de feo. Pero era, además de feo, tímido, miedoso. No hablaba con nadie, pero muy bueno, honesto, trabajador, luchador, un grande colportor.
En los veranos iba, trabajaba en las minas, vendía libros, ganaba dinero, volvía para estudiar. Era el alumno que en el inicio del año tenía todo el año pago porque luchaba, trabajaba duro. Nadie se fijaba en él. Todos teníamos enamoradas, novias, menos él. Un día él llegó con la noticia: Alejandro, estoy apasionado. Le digo, hombre, qué maravilla. ¿Y quién es la chica? Fulana. Fulana era la chica más linda del colegio. Los más lindos, guapos, conquistadores, habladores habían fracasado en conquistarla. Porque ella decía, yo vine aquí para estudiar, no para noviar. Y no le hacía caso a nadie. Y ahora mi amigo dice, fulana. Le digo, mira, yo creo que tú tienes derecho a enamorarte de cualquiera, pero de ella no te veo la mínima posibilidad. Y él me dice, pues yo sé, y es por eso que estoy triste, pero ¿qué hago? Yo la amo, simplemente la amo. Los meses fueron pasando y él no podía arrancar ese amor de su corazón. Y la miraba de lejos, la observaba. No se atrevía siquiera a acercarse a ella. Un día anunciaron que ella se iba del colegio. Estaba debiendo 3 meses la mensualidad, no podía pagar, parece que la familia estaba atravesando dificultades, y ella se iba del colegio. Y cuando este muchacho se enteró que ella se iba porque estaba debiendo, se fue al gerente de la institución y le dijo así, miren, yo tengo todo el año pagado. Quien se va a ir de la universidad soy yo, me voy. Y con el resto del año que yo tengo pagado para mí, quiero pagar la cuenta a la chica. El gerente le dijo, pero ¿por qué? El dinero es mío y yo quiero hacerlo. Solo quiero una cosa, no le digan a ella que yo fui. Díganle que el colegio le está dando una beca, cualquier cosa, pero no quiero que ella sepa lo que yo hice. El muchacho se quedó un tiempo más sufriendo. La chica se quedó. Ahora estaba pago. El muchacho estudió un poco más. En poco tiempo se iría a seguir colportando. Un día yo lo vi tan deprimido y le dije, mira, ¿por qué no vas y te declaras? Lo peor que te puede suceder es que te diga no, pero por lo menos ya sacaste del corazón lo que tienes ahí. Y él me hizo caso y fue y se declaró. Y ella lo trató tan mal, tan mal. Le dijo algo así como, tú no tienes ojos, tú no te miras a ti mismo, tú no sabes quién eres. Dice, ¿cómo te atreves? Y lo encontré a este muchacho derrotado, arreglando sus cosas para irse. Me voy, no aguanto, no puedo quedarme aquí. Un día me encontré con la chica. Le dije, mira, tú tienes el derecho de decir sí o no a cualquiera, pero creo que no tienes el derecho de tratar mal a las personas. Tú humillaste a ese muchacho y él te ama. Te ama tanto que tú no tienes idea de lo que él hizo por ti. ¿Sabes por qué no te fuiste el año pasado del colegio? ¿Sabes por qué él salió del colegio? No, porque yo recibí una beca. No fue una beca.
fue él que pagó tus cuentas. Ella fue al gerente, agarró al gerente, le dijo, dime la verdad. El gerente le dijo, es verdad. Ella se sintió humillada, desapareció por unos días. Yo me arrepentí de haber dicho lo que dije. El tiempo pasó, 1 mes, 2 meses, y yo trataba de evitar esa conversación con mi amigo, con todos. Un día él me busca y me dice, tengo una noticia que no vas a creer. ¿Qué noticia? Estoy enamorando. Bueno, gracias a Dios, ya te libraste del otro sentimiento. No, estoy enamorando con ella. Le digo, no puede ser. Sí. Un día me encontré con ella. Le pregunté, ¿es verdad que estás enamorando con él? Sí. Pero tú no lo amas. Ella me dice, no, yo no lo amaba. Y cuando yo supe la verdad, yo lloré, me sentí humillada, me sentí mal. Pero después el tiempo fue pasando y comencé a pensar, ¿quién en esta vida sería capaz de hacer por mí lo que él hizo? Sin siquiera querer que yo sepa. ¿Quién podrá amarme en este mundo más que ese muchacho? Y un día pensé para mí misma, ¿cómo tendría el valor de no amar a alguien que me ama tanto? Y se casaron y fueron felices. ¿Cómo tendría el valor de no amar a alguien que me ama tanto? Yo creo que cuando tú entiendas el amor de Cristo, tú dirás como aquella muchacha, ¿cómo tendría el valor de no amarte, Señor Jesús, si tú me amaste tanto? El problema es que a veces tú no entendiste lo que es el amor de Dios, y te lo voy a probar de alguna manera esta noche. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos creen que Dios nos perdona los pecados? Levante la mano. Gloria a Dios. ¿Qué sería de nosotros si no tuviésemos esa esperanza, no? La maravillosa esperanza del perdón. Solo que cuando ustedes levantaron la mano, ustedes estaban pensando en un tipo de perdón que para Dios no existe. Ustedes estaban pensando en el tipo del perdón humano. Y tú vas a preguntar, pero pastor, ¿cuál es la diferencia? Te voy a explicar la diferencia. Yo tengo un muchacho, un hijo, y aquí hay un vaso de cristal, finísimo, una raridad. Y le digo, hijito, no toques. Abro paréntesis. Padres queridos, enseñen a sus niñitos desde que están gateando a no tocar lo que no tienen que tocar. Si ustedes quieren enseñarle eso cuando son adolescentes, ya es demasiado tarde. No es porque pequeñito, déjalo tocar, déjalo, pobrecito, no sabe lo que hace. No, nunca vas a ver lo que hace si tú no colocas límites desde cuando ellos todavía no aprendieron a raciocinar. Límites, la vida está hecha de límites. No te dejes llevar por la corriente frívola, vacía, hueca de este siglo que no conoce límites. Cierro paréntesis. Le digo a mi hijo, no toques esto. Hago un trato con él. Mira, hijito, si yo te veo tocando esto, mira, vas a recibir una palmada en la mano. ¿Está cierto? Está bien. ¿Entendiste? Entendí. ¿Qué te dije? Que si yo toco, recibo una palmada. Entonces, ¿estamos claros? Estamos. Me voy. 3 días después vuelvo y lo encuentro a mi hijo no solo tocando, sino destruyendo el vaso de cristal. Y cuando él me ve,
ya sabe que nosotros teníamos un trato. Cuando Él me ve, inmediatamente sus ojitos se abren asustados y salen de su boca 3 palabras, 2 palabras: Padre o Papá, perdóname. Cuando Él dice Papá, perdóname, ¿qué es lo que está queriendo decir? En otras palabras, ¿qué está diciendo? Papá, no me pegues. Ahí yo lo miro, siento compasión y digo: está bien, hijito, te perdono. Cuando yo le digo: está bien, hijito, te perdono, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Está bien, hijito, no te voy a hacer nada. Mi hijo se va saltando feliz y yo también me voy contento. ¿Perdoné a mi hijo, sí o no? Claro, perdoné. Porque para nosotros el perdón es ausencia de castigo, liberación del castigo. Él erró, merecía el castigo, dijo: papá, perdóname. Mi corazón se enterneció, lo perdoné, está libre del castigo. ¿Perdoné o no perdoné? Perdoné. Ese es el perdón humano. Pero con Dios ese perdón no existe. ¿Sabes por qué? Porque Dios es Dios y su palabra es eterna. Su palabra no cambia. No es como la mía que digo: vas a recibir y después no, ya no vas a recibir. No, no es así. Yo soy hombre, mi palabra cambia, pero la palabra de Dios no cambia nunca. Y la Biblia dice: la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, quien pecó tiene que morir. No hay otro camino. Y la Biblia dice más: todos nosotros pecamos y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice más: no hay justo ni siquiera uno. Todos merecemos morir. Todos nosotros estamos condenados a muerte. Todos nosotros ya nacemos condenados a muerte. Pero no queremos morir. Nadie quiere morir. Entonces levantamos los ojos al cielo y decimos: Padre, perdóname. Cuando le decimos Padre, perdóname, ¿qué es lo que le estamos queriendo decir en otras palabras? Padre, yo pequé y merezco morir, pero no quiero morir. Si Dios fuese hombre, ¿sabes lo que diría? Ah, ¿no quieres, hijito? Entonces está bien, hijito, puedes irte, ya estás perdonado. Si Dios fuese hombre, haría eso. Pero Dios no es hombre. Dios es Dios. Y su palabra es eterna. Y si dice que el salario del pecado, la paga del pecado es la muerte, entonces la paga del pecado es la muerte. Y por otro lado, el enemigo de Dios está bien atento a lo que va a hacer Dios. Porque si Dios le dice al hombre: pecaste, pero estás libre, viene el enemigo y dice: espera un poco, ¿qué dice tu palabra? El salario del pecado es la muerte. Él pecó, ¿por qué lo estás dejando ir? Por otro lado, si Dios hace que el hombre muera como consecuencia de su desobediencia, viene el diablo y dice: qué abusivo eres, pobrecito, solo porque es una cosita. Parece que el diablo lo agarra a Dios entre la espada y la pared. Si Dios hace una cosa, está mal. Si Dios hace la otra cosa, está mal. ¿Qué hace Dios? Ahí entra el amor maravilloso de Cristo. Porque Dios quiere perdonar al ser humano. Dios quiere que el hombre no sufra la consecuencia de su desobediencia cuando él se arrepiente, cuando él reconoce que está en pecado. Pero tiene que cumplir al mismo tiempo su palabra que dice que el salario del pecado es la muerte. Ahí se levanta la persona maravillosa del Señor Jesucristo. Porque Jesús le dice a su Padre: Padre, mira, antes de que el hombre sufra las consecuencias de su desobediencia, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y están condenados a morir. Pero Padre, antes que el ser humano sufra las consecuencias, déjame ir a la tierra como ser humano
Y el Padre permite que su Hijo se haga hombre. Y el Señor Jesucristo viene a esta tierra como un ser humano. No se vistió de ser humano. No se disfrazó de ser humano. Se transformó en ser humano, ser humano. Humano como tú, pero nunca dejó de ser Dios. Fue plenamente Dios y fue plenamente hombre. No vamos a entender el misterio de la encarnación, pero vino y en esta tierra fue tentado en todo. No hay una tentación que tú sientas en la vida que Jesús no haya probado. La peor de las tentaciones. Tú puedes decir, no, pero en los tiempos de Él no había este tipo de... Querido, todas las tentaciones, de todos los tipos, de todos los tiempos, de todas las características, Jesús sufrió en carne propia. En el desierto, las 3 tentaciones que Él sufrió abarcaban la vida toda en su plenitud. Fue tentado al máximo. Y te digo más, Él sufrió una tentación que tú y yo no podemos sufrir nunca. ¿Sabes cuál es? Jesús era Dios, pero cuando vino a esta tierra hizo un trato con su Padre, que en esta tierra no usaría sus poderes divinos sin el consentimiento de su Padre. Y el diablo trataba de que Él usase sus poderes divinos para Él, sin el consentimiento del Padre, porque sabía que si Él hacía eso, pecaba. Esa tentación tú no tienes, porque tú y yo no tenemos poderes divinos, pero Él tuvo. Y la Biblia dice, fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Quién me redarguye de pecado?, pregunta Él. El enemigo, que es especialista en hacer pecar y después echarte los pecados en la cara. Yo lo desafío, que apunte un mínimo, una partícula de pecado en la vida de Cristo. No hay. Por lo tanto, querido, Jesús como ser humano vino y obedeció, y por lo tanto, si obedeció, merecía la vida. El ser humano desobedeció, y porque desobedeció, merecía la muerte. Ahora Jesús, que obedeció y mereció la vida, Él ya tenía la vida por ser Dios, pero como ser humano la conquistó una vez más por su obediencia fiel a la voluntad de Dios. Ahora Jesús se presenta delante de su Padre y le dice: Padre, en el principio eterno de la palabra dice que el hombre que peca tiene que morir, pero el hombre que no peca merece vivir. Yo fui a la tierra como ser humano. Fui tentado en todo, sin pecado. Yo merezco la vida como ser humano, aunque tengo la vida por ser Dios. Y el hombre merece la muerte. Entonces, Padre, en la palabra, en el principio eterno de tu palabra, no hay nada que diga que no puede haber un intercambio. Entonces la vida que yo conquisté porque obedecí, se la quiero entregar al ser humano. Y la muerte que el hombre merece porque desobedeció, la voy a tomar yo para mí. Y fue eso lo que sucedió en la cruz del Calvario. Un intercambio de amor. Pero qué fácil es decir: Jesús murió en la cruz del Calvario por mí. Oh, querido, yo quiero que entiendas una cosa. Jesús no era un loco suicida que tenía ganas de morir, no. Jesús era un ser humano, tan humano como tú y como yo. Él tenía instinto de conservación. Él no quería morir. Él era un ser humano completo, así como nosotros. Él tanto no quería morir que en la noche del Getsemaní lloró y sudó sangre. Y la ciencia prueba que en momentos de extremo sufrimiento el hombre es capaz de sudar sangre.
Y si nunca te ha sucedido, perdóname, pero por más que hayas sufrido, no has llegado al momento del extremo sufrimiento. Él tenía tanto miedo de morir que aquella noche le dijo a su padre: Padre, pasa de mí este cálice. ¿Sabes lo que le estaba diciendo? Oh Padre, yo sé que mañana tengo que morir. Yo acepté eso. Tengo que morir, porque si yo no muero, va a morir la raza humana. Y yo amo al ser humano y no quiero que mueran. Y aunque yo tengo miedo de morir, yo acepto la muerte. Pero si tú pudieses hacer otra cosa para salvar al hombre sin que yo muera, oh Padre, yo me sentiría feliz, pero que sea hecha tu voluntad y no la mía. Y yo imagino que ángeles vinieron del cielo y le dijeron: Señor, si quieres, el Padre nos mandó, vamos de vuelta. Y yo te digo una cosa: hubo un momento, y tal vez tú nunca pensaste en eso, hubo un momento en que en las manos de Jesús estaba tu vida o tu muerte. Mi vida o mi muerte eterna en un momento estaba en las manos de Jesús aquella noche. Y yo no sé por qué me amó tanto, pero me amó y me ama. Y aunque tenía miedo de morir, aceptó morir. Para que entiendas mejor este asunto del intercambio, quiero que pienses en lo que pasó con la muerte de Cristo. Había un delincuente famoso llamado Barrabás, el peor de los delincuentes de aquel tiempo. La policía lo buscaba, la sociedad tenía miedo de él, y unos días antes de la muerte de Cristo lo aprehendieron, lo juzgaron y lo condenaron a la muerte de cruz. La muerte de cruz era la peor de las muertes. ¿Saben por qué? Porque era una muerte sanguinaria, era una muerte fría, calculada, premeditada. La muerte de cruz era preparada para hacer sufrir, porque clavaban al hombre en una cruz, lo clavaban en las manos y en los pies. Eso no era una muerte para matar instantáneamente, porque si le clavasen en el corazón o en la mente, todavía. Pero no, lo clavaban en las manos y en los pies. ¿Quién muere porque le clavan las manos y los pies? Nadie. Y después levantaban la cruz y el hombre se quedaba colgado ahí, sangrando. La ley decía que nada podía dársele de comer, nada podía alcanzársele a no ser un poco de vinagre en una estopa y pasarle por los labios. Ahí estaba el hombre, colgado en la cruz. De día el sol caliente de aquellas tierras lo quemaba. La sangre chorreaba, se secaba en sus brazos, las moscas venían, él clavado, no podía moverse. En la noche, el viento helado de la montaña lo castigaba como un latigazo. Al día siguiente, el sol de nuevo lo quemaba. A la noche siguiente, el látigo del frío de nuevo lo castigaba. Dependiendo de la resistencia física del delincuente, podía quedar un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Llegaba un momento, porque la ley decía que solo podía ser sacado de la cruz cuando hubiese muerto, pero llegaba un momento en que el delincuente miraba y decía: por favor, mátenme, acaben con mi sufrimiento, no aguanto más. Y ese era el momento de la venganza de la sociedad. Nos hiciste tanto mal, nos hiciste sufrir, ahora muere. Siente el gusto de lo que hiciste con tanta gente inocente. Los peores asesinos, los peores delincuentes merecían eso. Y Barrabás fue condenado a ese tipo de muerte. Mandaron llamar al carpintero, porque había que preparar una cruz con las medidas del delincuente. Porque si el delincuente midiese 2 metros, ¿cómo lo iban a clavar en una cruz de 1,50?
Entonces llamaron al carpintero, y el carpintero tomó las medidas de Barrabás, tanto de largura, tanto de altura, etcétera. Fue, trabajó con la madera, seguramente colocó el nombre abajo, Barrabás, cruz de Barrabás. Llevó, recogió su dinero y se fue. Perdonen. Ahí estaba la cruz de Barrabás, con el nombre de Barrabás, con las medidas de Barrabás. Y ahí estaba Barrabás para ser crucificado en esa cruz. Merecía la cruz. Pero 2 días antes, los judíos prendieron a Jesús y lo juzgaron. Un juicio mentiroso, un juicio injusto. ¿Casualidad? No. Por detrás de todo eso estaba el amor maravilloso de Cristo por nosotros. Fue condenado a la peor de las muertes, a la muerte de cruz. Pilato no quería que Jesús muriese. Trató de defenderlo. Ustedes conocen la historia. Él pensó, ya sé cómo lo voy a defender. Mañana es fiesta y en las fiestas como estas soltamos un preso. Voy a colocar a Jesús, pero voy a pedir al pueblo que escoja con otro preso. Voy a escoger al peor de los presos, a Barrabás, y con toda seguridad la gente va a querer que libere a Jesús y que matemos a Barrabás, y yo me lavé las manos y Jesús está libre. Y al día siguiente, ustedes conocen la historia, ahí fue Pilato y dijo, en ocasiones como esta libramos un preso. Aquí está Barrabás y aquí está Jesús. Barrabás que mató a tanta gente, Jesús que no hizo nada. ¿A quién quieren ustedes que suelte? Y Pilato casi enloqueció cuando escuchó del pueblo decir, suelta a Barrabás, crucifica a Cristo. Pilato no podía entender. Entró desesperado para el palacio. Vinieron los guardias. Le sacaron las esposas a Barrabás. Yo creo que la persona que mejor entendió lo que quiere decir Jesús murió por mí fue Barrabás. Porque cuando se vio libre, yo imagino que Barrabás se comenzó a golpear la cara. Pensó, ¿qué pasa? Estoy despierto, estoy soñando, ya morí. ¿Qué pasa conmigo? Yo, Barrabás, estoy libre. Y este Jesús que no le hizo mal a nadie va a morir en mi lugar. Barrabás entendió lo que quiere decir Jesús murió en mi lugar. Oh queridos, ya no había tiempo para llamar al carpintero para construir una cruz para Jesús. Además ahí había una cruz vacante. Aquel viernes, cuando Jesús fue subiendo la cruz del Calvario, la montaña del Calvario, y cayó una vez y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Sabe por qué cayó? Porque él no estaba cargando su cruz. ¿Y sabe por qué? Porque a Jesús nadie nunca le preparó una cruz. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús jamás mereció una cruz. Aquella tarde Jesús estaba cargando la cruz de otro. La cruz de otro, con el nombre de otro, con las medidas de otro. Era otro el que tenía que morir ahí, no era él. Llegaron al topo de la montaña, colocaron la cruz en el suelo, extendieron el cuerpo de Cristo, lo clavaron, lo levantaron. Con el peso de su cuerpo sus carnes se rasgaron. En ese momento el velo del templo se rasgó
La oscuridad envolvió a la ciudad de Jerusalén. Era de tarde y los pájaros ya se iban a los nidos. Las bestias corrían en los campos desesperadas de un lado para otro, presintiendo en su irracionalidad que algo extraordinario estaba sucediendo. Solo el ser humano, la más inteligente de las criaturas, no se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Jesús murió. ¿Quiénes lo mataron? Los judíos. Así pensamos, ¿no es cierto? Cuando yo era chico, mi madre tenía un libro llamado Primeros Pasos. Ya no existe ese libro. Había ahí el cuadro de la crucifixión de Cristo. Y yo le preguntaba a mi mamá: ¿quién es este que está en esta cruz aquí? Ella me decía, ese es el buen ladrón. Y este otro, ese es el mal ladrón, hijo. ¿Y quién es este que está en el centro? Es el Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados. Y estos que están abajo, ¿quiénes son? Y mi madre se llenaba de ira y me decía: hijo, esos son los perros soldados que mataron a Cristo. Y toda mi vida crecí pensando que fueron los soldados que mataron a Cristo. Hasta que un día, echado en mi cama, mirando al techo, pensando en mis errores, en mis faltas, en mis desatinos, pidiendo perdón a Dios, me di cuenta que no fueron los soldados que mataron a Cristo. Fui yo. Era la única manera de salvarme. No había otra. Porque cada vez que me arrodillo para decirle: Dios mío, perdóname, ¿sabes lo que le estoy diciendo? Dios mío, no quiero morir. Y si Dios fuese hombre, me diría: está bien, estás libre. Pero Dios no es hombre, es Dios, su palabra es eterna. Y me dice: hijo, pero está escrito, la paga del pecado es la muerte, y tú pecaste. Señor, pero no quiero morir. Entonces solo hay un camino. ¿Cuántas veces conté la historia del pastor H.M.S. Richard, que fue el fundador del programa de La Voz de Profecía aquí en los Estados Unidos? Él cuenta que cuando era joven, cuando él era adolescente, le gustaba robar las manzanas del vecino en la chacra. Y un día la vecina se quejó y la mamá tomó una vara verde y le mostró la vara al hijo y le dijo: mira, hijo, ¿estás viendo esta vara? Si la vecina vuelve a quejarse, ¿estás viendo la vara? Te voy a dar 5 veces con esta vara en las espaldas. ¿Me estás escuchando? Sí, mamita. ¿Qué te dije? Que si vuelvo a robar las manzanas me das 5 veces. Entonces está claro, está claro. Pasó un día, 2 días, una semana, 2 semanas. Las manzanas estaban más lindas que nunca, más rojas, bonitas. La tentación es así. Y él no resistió y saltó, agarró 5 manzanas, y cuando ya estaba cayendo de vuelta al patio, ahí estaba la mamá con la vara en la mano. Las manzanas rodaron y él se quedó asustado mirando a la madre y le dijo: mamita, perdóname. ¿Qué estaba queriendo decir? No me des. La mamá le dijo: no, hijo, nosotros teníamos un trato. Si tú entrabas una vez más, yo te daba 5 veces. Entraste, tengo que darte. Pero mamita, por favor, perdóname. No hay perdón. Mamita, yo soy tu hijo, tú no me amas.
se arrodilló pidiendo perdón a la mamá. ¿Y qué madre puede quedarse insensible cuando ve a su hijo arrodillado, llorando, pidiendo perdón? Y la madre le preguntó: hijo, ¿no quieres recibir los 5 varazos en las espaldas? No, mamita. Entonces levántate. Y él se levantó. Y la mamá le extendió la vara y le dijo: hijo, toma la vara. Y él agarró la vara y le dijo: mira, teníamos un trato. Si tú infringías más, yo te daría 5 veces con esa vara. Y tú infringiste. Mereces el castigo. Pero no quieres recibir el castigo. Y yo te amo tanto que vamos a hacer una cosa. En lugar de que yo te castigue a ti porque infringiste, tú me vas a dar 5 veces con esa vara en mis espaldas. El castigo se va a cumplir porque hubo infracción, pero yo te amo tanto que yo voy a pagar el castigo en tu lugar. Y el pastor Richard cuenta la historia y dice: yo no tuve el valor de castigar a mi madre por mi pecado, pero nosotros, querido, sí tuvimos el valor de crucificar a Jesús en la cruz por nuestro pecado. Porque cada vez que tú te arrodillas para decirle: Dios mío, perdóname, ¿sabes lo que le estás diciendo? Yo pequé, Señor, y merezco morir, pero no quiero morir. Yo sé que merezco la muerte, pero no quiero. Y entonces Jesús te dice: hijo, solo hay una manera de que no mueras. ¿Cuál es, Señor? En lugar de que tú mueras, yo voy a morir. Tú me vas a quitar la vida. Y lo hicimos. Por eso, queridos, cuando yo miro a la cruz del Calvario, me pregunto como aquella muchacha del colegio: ¿cómo tendría el valor de no amar a alguien que me ama tanto? Pocas veces me emociono cuando predico, o quiero decir, pocas veces me descontrolo en mis emociones cuando predico. Pero nunca conseguí predicar el tema de lo que sucedió en la cruz del Calvario sin que mis emociones escapasen a mi control. Porque nunca tendré palabras para agradecer a Dios por lo que hizo por mí. ¿Qué hubiera sido de nosotros si el Señor Jesús no hubiese estado dispuesto a morir en la cruz? Por eso esta noche te voy a hacer una invitación. Esta invitación no es para los miembros bautizados de la iglesia. Las personas que se han levantado anoche y han venido aquí tampoco necesitan levantarse esta noche, porque anoche ya tomaron su decisión. Esta invitación es para ti, querido, que estás empezando a estudiar la Biblia, estás empezando a conocer a Jesús, que tal vez esta noche entendiste el amor maravilloso de Jesús por ti. Y quieres decirle: Señor, yo no sabía que tú me amabas tanto. Yo no sabía lo que significaba Jesús murió por mí. Pero yo te entrego mi corazón. Yo te doy mi vida. Yo quiero que tú me guíes en esta tierra. Vamos al texto bíblico esta noche. San Juan, capítulo 3. El mensaje de esta noche va a responder una pregunta: ¿por qué, aunque entendemos lo que Jesús hizo por nosotros, nuestro corazón se resiste a amarlo? Porque creo que nadie duda del amor maravilloso de Jesús.
Y si alguien no lo entendía anoche de alguna manera, tiene que haber entendido alguna cosa. La muerte de Cristo no fue una muerte accidental, fue una muerte propositada. Él vino aquí sabiendo que iba a morir, vivió todos sus años en esta tierra sabiendo que iba a morir. Él sabía lo que había venido, te estaba buscando y murió para poder encontrarte. Dio su vida, entregó todo por ti. Allá en la cruz del Calvario, con sangre, Él escribió: ¿cuánto vales tú? Tú vales mucho más de lo que imaginas. Si tú no valieses, como a veces piensas, como a veces tú concluyes cuando te miras en el espejo de la vida y ves tus fracasos y derrotas, pero si tú no valieses, Jesús no habría muerto por ti. Lo bonito es que tú vales no porque tienes algo dentro de ti que valga. Lo que te hace valioso es el amor de Cristo por ti. Tú vales solo porque eres lo que eres. No tienes que hacer nada para merecer el amor de Dios. Basta ser y Él ya te ama. Pero a pesar que entendemos ese amor a veces, ¿por qué el corazón se resiste a amarlo? Esta noche lo vamos a entender. San Juan capítulo 3. Déjame leer a partir del versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede esto hacerse? Respondió Jesús y le dijo: ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo era un líder de iglesia. Nicodemo, trayendo la historia para nuestros días, sería el primer anciano de iglesia. Y cumplía todo y guardaba todo como el joven rico de la primera noche. Porque una iglesia, antes de nombrar a sus ancianos, analiza la vida conocida de ellos. Y solo se nombra hombres idóneos. Evidentemente Nicodemo, si era uno de los principales de la sinagoga, uno de los principales maestros de Israel, era porque había pasado el examen. Una vida aparentemente correcta, aparentemente perfecta. Cumplía todo, guardaba todo, seguía todo. Pero Nicodemo no era feliz. Se sentía perdido. Perdido dentro de la iglesia. Es posible guardar todo, cumplir todo y estar perdido. La historia de Nicodemo nos prueba que sí. Es posible ser un anciano de iglesia, un ministro, un líder de iglesia, y no haber pasado nunca por la experiencia de la conversión. La experiencia de Nicodemo nos prueba que sí. Nicodemo no podía dormir una noche. Se levantó y fue a Jesús. No le fue difícil encontrar a Jesús porque él conocía el camino, él conocía la teoría.
Él conocía la doctrina. Él sabía dónde estaba Jesús. Él sabía cómo encontrarlo. No demoró mucho para encontrarlo. Cuando salió de casa, Nicodemo pensaba así: voy a llegar, voy a arrodillarme delante de él y le voy a decir: Señor, por favor, ayúdame, porque estoy perdido, aun cuando soy un líder de iglesia. Pero cuando llegó delante de Jesús, el orgullo habló más alto. No pudo arrodillarse y pedir ayuda. ¿Por qué? Porque era un líder. ¿Sabes? Los líderes cargamos a veces una tragedia en la vida. Porque los líderes pensamos que hemos sido colocados en este mundo para dirigir, no para ser dirigidos. Pensamos que hemos sido colocados para aconsejar, no para pedir consejo. Y sin embargo, ¿cuántos líderes están muriendo por dentro porque necesitan de consejo, necesitan de ayuda, pero son líderes? El líder no puede ser comandado, él tiene que comandar. Pobre Nicodemo, cuando llegó delante de Jesús, lo que más quería era decir: Señor, ayúdame. Pero él era líder y su orgullo habló más alto. Y le dijo: Señor, maestro, rabí, he venido aquí para hablar contigo de maestro para maestro, porque yo también soy un maestro. Y estudiando la Escritura, he llegado a la conclusión que tú puedes ser el Mesías. Entonces ahora vamos a sentarnos y dialogar. Quiero que me expliques. Y Jesús lo miró, dice el texto. Y cuando Jesús te mira, querido, no vale la pena que trates de fingir, de aparentar. Porque cuando Jesús te mira, te desnuda. A veces nosotros delante de los hombres nos vestimos bien, aparentamos una cosa, otra cosa. Podemos hacerlo delante de los hombres, pero delante de Jesús no. Él sabe todo, Él ve todo. Jesús lo miró y sabía que aquel hombre no estaba necesitando de conversar, de dialogar, de doctrina, de estudio. Él conocía todo eso demasiado. Y por eso Jesús fue al punto. De cierto te digo, tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Ahora dime una cosa. ¿Tú crees que Nicodemo, que era un líder, no sabía lo que Jesús le estaba queriendo decir cuando le dijo: tienes que nacer de nuevo? Claro que sabía. Él era maestro. ¿Cómo no sabía? Pero se hizo el tonto. Porque Jesús le estaba diciendo: Nicodemo, tienes que ser convertido. Cuando Jesús le dijo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, él sabía que Jesús le estaba diciendo: tienes que ser convertido. Ahora, que le digan a un pobre hombre que está esclavizado del vicio, que viene una vez a la iglesia y después 4 veces no viene, un mes después aparece, que le digan a él que no está convertido, puede ser. Pero que le digan al pastor Bullón que no está convertido, debe ser duro. Un golpe en el hígado. Que le digan al poderoso Nicodemo que no estaba convertido, no. Se hizo el tonto. Pero ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? Puede entrar de nuevo al vientre de la madre. Y Jesús lo miró y le dijo: Nicodemo, para con eso. Tú sabes lo que estoy hablando. Yo te estoy hablando de conversión. Yo te estoy hablando de nacer del agua y del espíritu. Y Jesús todavía después se demora un poco explicándole que el misterio de la conversión es un trabajo que no se ve, pero se siente. Es como el viento que tú sientes, pero no ves. Y la historia bíblica dice que Nicodemo dio media vuelta y se fue. Mi tema esta noche es la conversión. Mientras no pasemos por la experiencia de la conversión, no hay cómo amar a Dios, por más que entendamos su amor. Hay muchas preguntas
que tú traes en la vida que esta noche van a ser aclaradas. Esta noche vas a llevar respuestas que muchas veces te has hecho en la vida espiritual y no has tenido. Conversión. La tragedia para nosotros los hispanos es que hay dos palabras parecidas. La palabra conversión y la palabra convicción. Convicción y conversión no son la misma cosa. Conversión tiene que ver con transformación de la vida y convicción tiene que ver con cambio de ideas. ¿Sabes lo que pasa con nosotros? Un día estábamos andando por la vida y nos encontramos con alguien que nos enseñó la Biblia. Y a medida que leíamos la Biblia, descubrimos cosas interesantes, porque yo pensaba que era de esta manera y ahora la Biblia me dice que es de esta manera. Yo pensaba que era de este color y ahora la Biblia me prueba que es de este otro color. Yo creía que era en este día, pero la Biblia me muestra que es este otro día. Yo pensaba así, pero la Biblia, y como soy un hombre sincero, voy aceptando lo que la palabra de Dios me dice. Y entonces mi manera de pensar cambia. Cambian mis convicciones, cambian mis ideas. Y finalmente yo entiendo que debo ser bautizado. Y me bautizo. Y cuando salgo del agua, levanto las manos al cielo y digo así: gracias a Dios, ahora estoy convertido. Yo tendría mucho cuidado de decir estoy convertido, porque estoy convencido con toda seguridad. Estás convencido de que esto es así porque la palabra de Dios lo dice. Pero de estar convencido a estar convertido hay mucha distancia. Porque convicción es cambio de ideas, pero conversión es cambio de vida. Y hay muchos cristianos, aunque te asustes, que se han bautizado porque han sido convencidos, pero nunca han sido convertidos. En otras palabras, en la iglesia hay muchos cristianos que nunca pasaron por la experiencia de la conversión. Y pastor, si no fui convertido, ¿cuál es el resultado? Te lo voy a explicar. Y te lo voy a explicar con una ilustración. Mira, voy a hacer una ilustración y me voy a mover bastante en el púlpito ahora. Vamos a imaginar que yo soy un lobo. Soy un lobo. Y un día estoy viviendo mi vida de lobo, aullando, cazando animales vivos, matándolos, comiendo. Bueno, mi vida de lobo, libre al viento, corriendo, robando, asaltando. Soy un lobo. Vivo mi vida de lobo salvaje. Y un día estoy andando por ahí y veo un rebaño de ovejas y las comienzo a observar. Primero las observo queriendo comérmelas, porque soy lobo y ellas son ovejas y tan lindas y blanquitas y gorditas. Y las miro, las comienzo a observar. Pero me impresiona la vida de las ovejas, porque no pelean, no gritan, no vociferan, no se matan unas a las otras, son tranquilas, pastan ordenadas, siguen a su pastor. Y yo quedo impresionado y pensando, qué interesante la vida de las ovejas. Sigo observando y descubro que las ovejas tienen un libro, un manual de ovejas. Y me compro
la Biblia de las ovejas. Y comienzo a estudiar y a estudiar. Y las verdades de ese libro me emocionan y me tocan. Y yo me doy cuenta que la mejor vida en este mundo es la vida de una oveja. Pero yo soy lobo. Pero ahora yo llego a la conclusión de que quiero ser una oveja, pero yo soy lobo. Pero después de estudiar la doctrina de las ovejas y el libro de las ovejas, descubro que no hay vida mejor que una vida de oveja. Por lo tanto, yo quiero ser una oveja. Solo que hay un pequeño problema. Yo soy lobo. Yo nací lobo. Y no basta querer ser oveja. ¿Tú ya viste un gato transformarse en perro? ¿Un loro transformarse en águila? ¿Un toro transformarse en camello? No, eso no es. Si eso aconteciese, si eso sucediese, sería un milagro. Que un lobo de repente, en un segundo, ya no es más lobo, es oveja. Eso solo puede ser un milagro, porque eso no es nada normal. Yo como lobo puedo quedarme aquí 100 años, quiero ser oveja, quiero ser oveja, quiero ser oveja. Voy a morir lobo, porque nací lobo. Tengo naturaleza de lobo, sangre de lobo, diente de lobo, boca de lobo, paladar de lobo, gustos de lobo. Soy lobo. Solo que soy un lobo en conflicto. Porque mi cabeza me dice que la mejor vida es la vida de las ovejas. Pero yo soy lobo. Entonces, ¿qué pasa? Decido unirme a las ovejas. Solo que si yo me voy así como lobo, las ovejas van a huir despavoridas. Entonces, para que no corran de mí, me visto de oveja. Me coloco una piel de oveja. Me bautizo. Cuando salgo del agua, ya salgo vestido de oveja. Ahora parezco oveja. Y me junto con las ovejas, y las ovejas ya no corren de mí. Entonces yo ya comienzo a vivir con las ovejas. Pero yo sigo siendo lobo. Yo nunca dejé de ser lobo. Bueno, llega la hora de comer. Todas las ovejas se van a comer pasto. Y meten la mano, la boca al pasto. Y comen con una delicia, con un placer el pasto. Y yo también llevo el pasto a la boca. Y no le siento sabor ninguno. Porque soy lobo. Yo no soy oveja. Pero he prometido que voy a vivir como oveja. Inclusive antes de colocarme la ropa de oveja, me hicieron levantar la mano 27 veces. Y yo dije, prometo, prometo, prometo. Y ahora no da. Y ustedes saben que las ovejas rumian, porque tienen 4 estómagos. ¿Qué quiere decir rumiar? La comida viene aquí, mastican, va para un estómago, vuelve, siguen masticando, va para el otro estómago, vuelven, siguen masticando. Y toda la noche las ovejas se pasan moviendo la boca. Y no sé cómo duermen, pero es naturaleza de oveja. Las ovejas duermen moviendo la boca. El lobo solo tiene un estómago. Pero ya que ve a todas las ovejas moviendo la boca, él también toda la noche moviendo la boca. Solo que hay un problema. Si él mueve la boca, no duerme. Y si duerme, no mueve la boca. Cuando amanece la mañana siguiente, todas las ovejas están bien descansadas. Y el pobre está muriendo de sueño porque no ha dormido nada. Y ya las ovejas salen a trabajar. Y el pobre lobo también. Y bueno, este es un lobo de palabra. Ha prometido y lo va a cumplir. Y con fuerza de voluntad, con dominio propio, durante 1 año, 2 años, 3 años, consigue vivir la vida de oveja siendo lobo. Es una vida contra su naturaleza, porque él es lobo. Está viviendo una vida que no le pertenece, una vida que no es para él. Las ovejas lo viven de manera natural, pero él es lobo.
Él se esfuerza para vivir una vida que no es la de él. Un día no aguanta más, no aguanta. Un año está bien, 2 años, 3 años. Un día mira para aquí, no hay ninguna oveja, no hay hermano oveja, no hay papá oveja, pastor oveja, anciano oveja, no hay nada. Entonces se va, se separa de las ovejas en la punta de los pies. Nuevamente mira, no hay nadie, agarra su piel de oveja y la mete debajo de una piedra y sacude el cuerpo. Ahí está el lobo y se pierde en su mundo del lobo y come como lobo y grita como lobo y aulla como lobo y hace todo lo que un lobo hace y que él siempre debería haber hecho. El viernes en la tarde vuelve, se da un baño, se viste la ropa de oveja y el sábado está en la iglesia sentado ahí con su Biblia cantando. Y tú te puedes reír, querido, pero lo que tú no sabes es que este pobre lobo sufre porque es un lobo sincero. Y hay momentos que él se arrodilla y levanta los ojos al cielo y dice: Dios mío, ¿qué culpa tengo de haber nacido lobo? Yo no quiero ser lobo. No aguanto más esta vida hipócrita. Mi cabeza me dice tengo que vivir de esta manera, pero mi cuerpo me lleva para otro lado. Y un día en su desesperación clama a Dios y le dice: Señor, ayúdame, no quiero ser más lobo. Y llora delante de Dios y le dice: Señor, quiero que hagas un milagro en mi vida. No quiero ser más lobo. Por favor, te suplico, transfórmame, conviérteme en una oveja de verdad. No quiero ser lobo vestido de oveja, quiero ser oveja con sangre de oveja, con cuerpo de oveja, con carne de oveja, con paladar de oveja. Y Dios en su maravilloso amor desde el cielo escucha la plegaria de ese lobo y lo toca. Y en un segundo, con el toque divino, ese lobo se transforma en una oveja de verdad, se convierte en una oveja de verdad, con naturaleza de oveja. Ahora ya no es más lobo disfrazado de oveja, ahora pasa a ser oveja de verdad. Cuando llega el momento de comer pasto y todas las ovejas van a comer y él también mete la boca, ¿le va a sentir sabor al pasto? Ahora sí, porque ahora es oveja. Ha pasado por el milagro de la conversión. Mi pregunta para ti, querido, es la siguiente: ¿cuándo fue el momento que tú te arrodillaste? Que tú lloraste delante de Dios, que tú clamaste, que tú dijiste: Señor, no quiero ser más lobo, quiero ser oveja. ¿Cuándo fue el momento en que Dios te tocó y te dijo: a partir de este momento ya no eres más lobo, eres oveja? Porque hay una cosa, la palabra de Dios dice que todos nosotros nacimos lobos. Todos nacimos pecadores y estamos condenados a la muerte. No hay justo ni siquiera uno, no hay quien busque el bien. Engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Aunque te laves con lejía, tu pecado está delante de mí, dice Dios. La intención del corazón es el mal. Nosotros hemos nacido con naturaleza pecaminosa, con naturaleza de lobo. Pastor, no le entiendo. ¿Qué es naturaleza pecaminosa? Te lo explico. Cuando Adán y Eva fueron creados con naturaleza perfecta. Ellos no tenían inclinación al pecado. Adán y Eva no sentían ganas de pecar nunca. Eran perfectos. Para ellos obedecer era como para ti es respirar. ¿Tú te esfuerzas para respirar? No
Nadie se esfuerza para respirar. La respiración es algo natural. Bueno, para Adán y Eva, antes del pecado, obedecer era como respirar, era natural. Pero cuando ellos pecaron, y me vas a decir, ¿pero por qué pecaron si era natural la obediencia para ellos? Oh querido, cuando ellos pecaron, de cierta manera fueron contra su naturaleza perfecta. El pecado de ellos fue un pecado frío, consciente, calculado, contra su naturaleza. Pero cuando ellos pecaron, perdieron esa naturaleza. E instantáneamente adquirieron una naturaleza extraña llamada la naturaleza pecaminosa. ¿Y qué es esta naturaleza? Lo contrario de la naturaleza perfecta. Con la naturaleza pecaminosa, ahora lo que era natural como respirar, ya no era obedecer, ahora era el pecado, el mal, la desobediencia. Y todos nacimos, cuando vinimos a este mundo, vinimos trayendo la naturaleza pecaminosa, la naturaleza del lobo. Y cuando un día nos encontramos con la palabra de Dios, descubrimos que queremos ser ovejas. Pero hay un pequeño problema: nosotros nacimos lobos, todos. Y para ser oveja no basta querer ser oveja. No basta que las ideas cambien, que los pensamientos cambien, que la doctrina cambie. Para ser oveja hay que pasar por el milagro de la conversión. Mi pregunta es: ¿cuándo fue el momento que el Espíritu de Dios te tocó y te transformó completamente? Si no llega ese momento en tu vida, vas a vivir toda tu vida queriendo ser bueno, sin conseguirlo. Vas a vivir una vida de fracaso, de derrota dentro de la iglesia. Vas a pasar noches y noches llorando, arrepentido, pidiendo perdón a Dios, hasta que un día o te vas de la iglesia definitivamente, porque crees que es más sincero abandonarlo todo que quedarte viviendo una vida hipócrita dentro, o entonces te quedas y caes en el cinismo espiritual, en que no sientes más dolor, viviendo una vida dupla, una vida doble, aparentando una cosa dentro de la iglesia y viviendo otra realidad triste fuera de ella. Pastor, ¿hay remedio? Claro que hay remedio. Es hacer lo que el lobo de la ilustración que acabo de hacer hizo. Es un día ir a Jesús y decirle: Señor, yo nací malo. Yo nací con naturaleza pecaminosa. Me gusta hacer el mal. Está dentro de mí. Es una inclinación que me lleva, por más que yo te digo, por más que te prometo, por más que no quiero, está ahí dentro de mí. Pero no quiero ser así. No quiero. Quiero ser oveja. Pero eso no depende de mí. Entonces haz un milagro. Mata el lobo y crea una oveja dentro de mí. No quiero comer el pasto con el paladar del lobo. Quiero comer el pasto con paladar de oveja. Y Dios desde el cielo te mira y se compadece de ti y te toca. Y en ese momento nace la nueva criatura. Pablo dice: ahora somos nuevas criaturas. Hemos nacido en Cristo. Oh querido, si tú quieres volverte un cristiano de verdad, tienes que pasar por el milagro de la conversión. Quiero decirte algunas cosas. Mira, la conversión no es igual para todos. Hay algunos que en el momento de su conversión lloran. Es un momento supremo. Sientes alguna cosa. Hay otros que nunca sienten nada. Pablo, para pasar por la conversión, tuvo que caerse del caballo una noche oscura en el desierto de Damasco.
Jonás, para pasar por la experiencia de conversión, a pesar de ya haber sido un profeta, tuvo que descender y ser tragado por un grande pez. Dios a mí me llevó ahí a la selva, a caer en las profundidades para descubrir mi realidad espiritual. Pero Timoteo nunca cayó del caballo, nunca fue tragado por una ballena y sin embargo fue convertido. Quiere decir, no es el hecho de que porque no te has caído de un abismo, porque no esto, aquello, no estás convertido. No, no, tú puedes estar plenamente convertido. Puedes haber nacido y crecido en la iglesia y nunca haber pasado por nada especial así, pero estar convertido. Pero en algún momento tienes que ser consciente de que le has pedido a Dios una nueva naturaleza. Otra cosa más, ¿cuánto dura la conversión? ¿Cuánto necesita Dios para convertirme? Un segundo. Mas pastor, yo he escuchado que a veces una persona lleva muchos años para convertirse. No, no, no. Puede llevar muchos años el Espíritu de Dios buscándote. Eso puede llevar muchos años. Tú diciendo no, el Espíritu corriendo atrás, tú no. Eso te puede llevar 10 años, 20. A mi padre le llevó 34 años. Pero cuando tú dices, sí, Señor, acepto, estoy aquí, Dios solo necesita de un segundo para transformar tu vida. Lo que puede llevar toda tu vida y te va a llevar toda la vida es también aprender a convivir con la naturaleza de oveja. Eso te lleva toda la vida, porque es el proceso del crecimiento. Cuando la ovejita nace, no puede ni quedarse en pie. No tiene cachos para defenderse el corderito. Pero tú ves un cordero enorme ya de adulto, es otra cosa. Ese proceso de crecimiento puede llevarte mucho tiempo, la vida toda. Pero el milagro de la conversión es instantáneo. Hace muchos años atrás yo estaba en el inicio prácticamente de mi ministerio haciendo una campaña evangelística en una favela, en una barriada, en un pueblo joven, una villa miseria, como quieran llamarle. Esos barrios pobres que aparecen así en las periferias de las grandes ciudades. Y era un muchacho, yo un joven pastor lleno de entusiasmo, de sueños, hacer grandes cosas para Dios. Me habían dicho que la favela aquella era muy peligrosa. Inclusive la policía a veces entraba ahí solamente para cazar bandidos. Pero decidí hacer la campaña evangelística ahí. Un día, cuando estaba preparando el terreno, mientras bajaba por las calles oscuras de esa favela, 2 muchachos me agarraron, me colocaron un cuchillo en el pecho. Yo levanté las manos y les dije, miren, no me hagan nada. Yo soy un pastor, yo predico el evangelio, no le hago mal a nadie. Yo sé que ustedes necesitan vivir, necesitan dinero, llévense lo que tengo. Está mi cartera, está mi reloj, tenía una caneta bonita de oro que me habían regalado. Está ahí, no tengo más nada, déjenme mis documentos, dejen mi Biblia. Ellos me quitaron todo y se fueron. Me quedé temblando cuando ellos se fueron. Pensé, el diablo está queriendo que no haga esta campaña y no me va a asustar. Yo la voy a hacer. Y seguí trabajando. Llegó el primer día de la campaña. Una expectativa. El pequeño salón estaba lleno. Empecé a predicar. Allá al fondo había un muchacho que me miraba.
con gorro. Cuando yo miraba a otro lado, él me estaba mirando. Cuando yo lo miraba, él se agachaba. Cuando yo miraba a otro lado, yo sabía que él me estaba mirando. Yo lo miraba, él se agachaba. Por ese detalle, el rostro de él quedó marcado en mi mente. La segunda noche no apareció. La tercera noche no apareció más. Pero la primera noche las chicas bonitas, recepcionistas, habían tomado los nombres. Y yo empecé a visitar las casas de las personas. Y fue así que llegué a la casa de este muchacho. Cuando lo vi, él estaba ahí sin ropa, sin camisa. Se escondió. La madre salió. Pregunté, vine a visitar a Jorge Roberto. ¿Quién es usted? Soy su amigo. Él no tiene amigos. No, pero yo soy su amigo. Inclusive él me dio su dirección. Él no está. Le dije, sí está, yo lo acabo de ver. Dígale que venga, quiero hablar con él. Él salió. Su cuerpo lleno de cicatrices, tatuajes, mal encarado. Me miró así. Dice, ¿qué quieres? Dije, mira, tú estuviste la primera noche y no volviste más. Y yo vine a visitarte. ¿No te gustó la reunión de la primera noche? ¿Por qué no volviste? Él me dijo, tú sabes por qué no volví. Le dije, ¿por qué? Tú sabes lo que estoy diciendo. No te entiendo. Me dice, tú me reconociste. No, te estoy reconociendo. Tú estuviste la primera noche y no te vi más. Me dice, yo soy uno de los que te asaltó. Te tiré, te saqué del dinero, el reloj. Le dije, mira, tú eres uno de esos. La noche que me asaltaste estaba oscuro, no te vi. Pero ya que me estás confesando, ¿dónde está mi dinero? Me dice, no, no tengo más nada. Le dije, pero me tienes que pagar. Sí, pero yo no tengo nada. Entonces vamos a hacer una cosa. Si tú vuelves todas las noches a las reuniones, y en esos tiempos hacíamos campañas de 90 noches sin parar. Eran otros tiempos. Los pastores de edad aquí deben recordar esos tiempos de evangelismo grande, ¿no? Le dije, si no pierdes una noche, la deuda está pagada. Ahora, si tú no vas, tienes que pagarme. Fue así que él comenzó a aparecer. Todas las noches aparecía, se sentaba ahí atrás, se levantaba así como para certificarse que yo lo había visto. Como diciendo, mira, estoy pagando aquí. Antes de terminar la reunión se iba. Él aparecía en la mitad de la reunión, quedaba 2, 3 minutos, se iba. Ustedes saben que esa gente respeta mucho su palabra. Es admirable como ellos tienen un código de honra que es admirable. Pero una noche yo estaba predicando el tema de la conversión y parece que eso le interesó y él se quedó. Y durante el mensaje lo vi temblar y lo vi llorar. Y lo vi llorar casi a gritos. Y aquella noche cuando todo el público salió, yo estaba en la puerta despidiendo a la gente, él no salió. Y cuando vine, él estaba sentado en la primera fila y me senté al lado de él y le dije, hola Jorge. Él estaba llorando y me dijo, eso que predicaste es verdad. Dios puede cambiar a cualquier ser humano en un segundo. Le dije, sí, es verdad. Él me dijo, no, eso puede ser verdad para cualquiera, pero no para mí. A mí Dios no puede cambiarme. Le dije, claro que te puede cambiar. No, no puede cambiarme a mí.
Tú dices eso porque no me conoces. Si conocieses mi vida, no dirías que puede cambiarme. A mí no me puede cambiar. Le dije, pero ¿qué hay en tu vida que Dios no pueda cambiar? Y ahí él me contó su historia. Él nació en un prostíbulo. Su madre trabajaba allí. Él nunca supo quién fue su padre. Cuando pequeño, las otras mujeres que trabajaban ahí cuidaban de él mientras la mamá vendía su cuerpo. Él aprendió a andar respirando la basura de esta vida. Me dijo, yo tenía 9 años cuando en el barrio yo siempre le preguntaba a mi mamá, ¿quién es mi papá? Ella decía que no sabía. Y un día ahí en el barrio los muchachos me explicaron por qué yo no sabía quién era mi papá. Y ese día tuve odio de mi madre. Pero mi madre era todo lo que tenía. Cuando yo tenía 12 años, mi madre quedó tuberculosa. Comenzó a botar sangre por la boca. De mañana había ido al puesto médico, le habían dado una receta, pero no había dinero para comprar remedio. Estaba ahí en la cama, toda la sábana manchada de sangre. Yo solo tenía 12 años. Salí con la receta en la mano a buscar ayuda con toda la gente. Nadie quería ayudarme. Bajé a la ciudad, pedí ayuda con la receta en la mano. Nadie me escuchaba. Algunos me arrojaban 1 centavo. Fue entonces que me quedé en una esquina parado, mirando a las mujeres con joyas, con cadenas de oro. No sé de dónde saqué fuerzas, me avalanché sobre una mujer, le arranqué la cadena y corrí. Subí aquí a la favela, yo sabía quién vendía, quién compraba oro aquí. Vendí, con el dinero volví a la ciudad, compré el remedio de mi madre, llegué a mi casa a la noche, le entregué a mi mamá los remedios, pero ese día yo descubrí que dentro de mí se quebró un vaso de cristal. Ese día entendí que yo no necesitaba de nadie para poder vivir. Si el mundo había sido malo conmigo, ahora el mundo se arrepentiría de lo que me había hecho. Y a partir de ese día comenzó mi carrera de delincuencia. Mírame, me dijo, yo he hecho todo lo que puedes imaginarte en la vida. Imagina lo peor de lo peor, yo ya hice. He abusado de mujeres. He matado, he robado, he asaltado, porque cuando niño arrancaba y corría, después fui creciendo, ya me dio vergüenza estar corriendo. Entonces agarré un cuchillo, un revólver, comencé a sacar las cosas por la fuerza. Fue así que te agarré, fue así que te saqué tus cosas. Soy un viciado en drogas, vendo droga para poder sobrevivir. Ahora tú vienes y me dices así, Dios puede cambiar tu vida en 1 segundo. ¿Cómo quieres que te crea? ¿Cómo Dios puede cambiarme? Le dije, no sé, muchacho. Yo solo sé que Dios puede cambiarte si tú quieres. Hice una oración con él, se fue y no volvió más. No volvió 1 semana, no volvió 2 semanas. Un día yo estaba terminando ya la predicación cuando la madre de él apareció allá en la puerta y me comenzó a hacer señales. Terminé la predicación, fui a hablar con ella
me dijo, por favor, venga a mi casa. Jorge está mal y lo necesita. Y fui corriendo. La madre en el camino me contó lo que había pasado. Esa tarde Jorge llegó a la casa y empezó a andar como un león enjaulado dentro de la sala de un lado para otro. Y decía así: quiero droga, necesito droga, pero no puedo usarla más, porque Jesús cambió mi vida. Pero a medida que el tiempo pasaba, el deseo de la droga iba aumentando. Y él andaba enloquecido dentro de la sala, golpeando con los puños la pared. Y en una de esas dio un cabezazo en la pared y se abrió una herida y la sangre comenzó a salir. Y la madre le dijo: hijo, pero si necesitas droga, anda, busca, pero no te revientes. Y él le dio un golpe a la madre y la tiró al suelo. Y después, cuando vio a la madre en el suelo, se dio cuenta de lo que había hecho y la recogió y le dijo: mamita, perdóname, pero es que estoy loco, necesito droga, pero no puedo usar más, porque Jesús ya cambió mi vida. Y entonces le dijo: mamá, amárrame con la cuerda aquí al poste de la cama, amárrame, porque si tú no me amarras, yo voy a buscar droga y yo no quiero más, porque Jesús cambió mi vida. Y la madre lo amarró y le dijo: ahora anda a la iglesia, el pastor debe estar ahí, llámalo. Y yo llegué, y cuando lo vi, él me gritó, me insultó. Después se calmó, lo desaté, temblaba, estaba amarillo, sudaba, temblaba horriblemente. Me miró y me dijo: ¿será que voy a lograrlo? Le dije: claro, Jesús ha cambiado tu vida, lo vas a lograr. Fue ahí que empezó la grande lucha de este muchacho. Todas las noches aparecía. Cuando no aparecía, yo sabía que se había drogado. Un viernes de noche, me acuerdo, él no apareció. Yo fui a buscarlo a la casa. La madre me dijo: no ha aparecido. Toda la noche anterior, no ha aparecido todo el día. Debe haber vuelto a las drogas. Yo sabía dónde lo encontraría. Fui allá, un antro de perdición. En medio del humo, del cigarro, de aquel ambiente sórdido, me reconoció. Y me dijo: mira, ándate, vete, no pierdas el tiempo conmigo. Yo estoy perdido. Yo no puedo más. Para mí acabó. Le dije: no acabó. Me dijo: ¿qué haces aquí? Tú eres un pastor. ¿Qué haces en este lugar? Le dije: estoy haciendo lo que Jesús haría. Jesús lo dejó todo allá y vino aquí, por mí y por ti. Yo estoy aquí para ayudarte. Él lloraba, se arrodillaba, le pedía a Dios. Aparecía una semana en la iglesia, después desaparecía, volvía. Pero te digo una cosa, querido, y escúchame bien lo que te voy a decir. No hay nada debajo del cielo. No hay nada y no hay nadie que te pueda obligar a hacer algo que tú no quieres cuando Jesús ha transformado tu vida. El diablo puede tentarte, el diablo puede hacer lo que quiera
pero necesita tu consentimiento. Si tú no le das el consentimiento, él no puede. Y te digo otra cosa, no hay nada, no hay vicio, no hay nada de lo cual Dios no pueda libertarte si tú clamas. Aquel muchacho clamó a Dios y Dios le escuchó y lo libertó completamente del pecado. Yo lo ayudé a buscar su primer empleo. Me acuerdo que era un viernes cuando él recibió su primer sueldo y ni siquiera esperó a ir a la iglesia. Él vino del trabajo directo a mi casa, trayendo su diezmo. Y me dijo así: es el primer sueldo de trabajo honesto, el primer dinero de trabajo honesto. Aquí está lo que es de Dios. Llegó diciembre, llegó el bautismo. Mucha gente me decía: usted se va a arrepentir de bautizarlo. Pero él se bautizó. Y fue un grande muchacho dentro de la iglesia. Un año después me transfirieron de distrito. Me fui a la selva. Volví de vacaciones un año después. Y los hermanos corrieron a darme la noticia. Su amigo Jorge Roberto murió. Les dije: ¿cómo? Un sábado de mañana, en la puerta de la iglesia, mientras el pastor despedía a los hermanos después del culto, 3 ex compañeros de fechorías, ex delincuentes, o 3 delincuentes, lo agarraron y nadie se dio cuenta porque pensaban que estaban jugando, y le metieron 7 cuchilladas en el cuerpo. Jorge se desplomó. Los asesinos desaparecieron. Los hermanos corrieron para ayudarlo. Y él dijo: no me toquen. Creo que voy a morir. Pero estoy bien. Dios me encontró, me perdonó, me salvó. Estoy en paz. Los hermanos lo colocaron en un carro. Era difícil la salida. Había un diácono que tenía la cabeza de él entre las piernas. Ese diácono me dijo que antes de llegar al hospital él abrió los ojos y le dijo: hermano, hágame un favor, dígale al pastor Bullón que nos encontramos cuando Jesús venga.